Cuando quieras. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Puey, soy vocal del Instituto de Estudios Judiciales del Departamento Judicial Loma de Zamora, que preside el doctor Emilio Rafael Villamayor. Y quiero darles a todos ustedes la bienvenida a esta jornada de manera virtual, cuya temática del día de hoy es acerca de los desafíos actuales del proceso civil, cuyo disertante tengo el placer, el honor, el privilegio de presentarles, es al doctor Carlos Camps, un verdadero lujo de tenerlo realmente en el día de hoy, quien desempeña funciones como titular de la Secretaría Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, doctor Camps, cuando usted lo disponga. Gracias, Leonardo. Buenas tardes a todos. No, por favor. Gracias por estar en esta sobremesa judicial que estamos transitando en esta tarde. Es un gusto siempre estar básicamente con colegas judiciales y también con colegas abogados, por supuesto, que pueden estar asistiendo a este evento. Y en esta ocasión vamos a dedicarnos a un tema muy genérico. Vamos a lo largo de la charla, irlo acotando un poco. La cuestión de los desafíos actuales del proceso civil. Del proceso civil, entendido como opuesto al proceso penal. O sea, en el proceso civil también vamos a hablar de institutos que son válidos o aplicables, o circunstancias que son también operativas en lo laboral, en familia, en lo contencioso administrativo, por ejemplo. Ya decimos, solamente quedará fuera el proceso penal con sus propias pautas y sus propias estructuras garantistas. A ver, ¿cómo arrancar con un título tan grande por delante? Yo creo que el desafío actual del proceso civil yo tengo muy claro cuál es ser eficaz. Hoy el proceso civil debe ser eficaz. Ustedes me dirán, ¿a qué? Antes no. No, antes también siempre el proceso civil debió ser eficaz, debe ser eficaz. ¿En qué sentido entendemos eficaz? En el mismo sentido que la Corte de la Nación, allá por los inicios del siglo pasado, lo dejó plasmado en el caso Bernabé Correa. El sentido de un derecho procesal que permita que el derecho de fondo no se frustre. Algo tan simple como eso. Recordarán ustedes que en el caso Bernabé Correa de los años 20, la Corte Nacional sienta esta doctrina que continúa hasta el día de hoy, por el cual la Corte Nacional otorga validez constitucional a normas procesales incluidas en leyes de fondo. Es decir, una norma de contenido procesal, procedimental, de rito, de trámite, que está dictada por una autoridad que por el reparto de competencias de la Constitución no estaría habilitada para dictarla, como es la legislatura de la Nación. Aún así, esas normas tienen validez constitucional, por más que hayan sido dictadas por un legislador que no era el habilitado. Solo en una circunstancia, en el caso en que esa normativa procesal en una ley nacional sirva para no frustrar la finalidad, para ser operativo, para hacer eficaz el derecho de fondo. En aquel caso se hablaba de las pautas procesales para ejecutar una prenda agraria. Entonces, en la Ley Nacional de Prenda Agraria había un articulado respecto de las pautas procesales para ejecutar cuando el deudor no pagaba. En ese caso, Bernabé Correa y sus abogados, creo que desde San Juan o desde Mendoza, vinieron litigando y llegaron hasta la Corte Nacional intentando descalificar la validez del trámite procesal. Y la Corte Nacional le dijo, no, en este caso no se debe quitar validez a la norma procesal, aunque haya sido dictada por otra autoridad que no sea la competente, porque permite que la prenda agraria funcione. El sistema de ejecución de prenda agraria contribuye, el sistema procesal, el trámite, contribuye a que el instituto de la prenda agraria dé sus frutos y sirva para el fomento del crédito y de la actividad agraria en este caso. En ese sentido hablamos de eficacia. En la posibilidad de que el proceso civil sirva para dar virtualidad, para que funcionen los derechos de fondo. Esto es algo muy simple, sin embargo, no siempre ha ocurrido así. Y, por otro lado, el derecho procesal se ha mantenido con una determinada estructura, mientras el derecho de fondo ha ido
cambiando, los derechos de fondo han ido cambiando, las jerarquías de los derechos de fondo han ido variando y el número, el elenco de los derechos de fondo a los que hay hoy que atender también ha ido aumentando. Y me refiero concretamente a los derechos de fondo que provienen de la normativa internacional de los derechos humanos. A partir del desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos en nuestro ámbito, vamos a hablar de Latinoamérica, encontramos la incorporación de muchos derechos de fondo, que en realidad no son otra cosa que rejerarquizar, explicitar o resaltar derechos que ya existían constitucionalmente alojados, pero los tratados van a darle mayor visibilidad, mayor potencia, porque además están, digamos, plasmados en instrumentos donde todos los países parte contribuyen a generar la conciencia de que esos derechos van a tener una especial protección o van a merecer una especial atención. Y de todo el trabajo, toda la evolución del derecho internacional de los derechos humanos, que primero se desarrolló en el ámbito de los tratados y después recién los países íbamos incorporando esos tratados uno a uno a través de leyes nacionales, hasta que en nuestro país, en la Convención Constituyente del año 94, se incorporan como elenco, como normas, dentro del propio texto de la Constitución, con lo cual pasan a integrar el formato constitucional básico, este elenco de tratados sobre derechos humanos. Los tratados de derechos humanos que se incorporan en el año 94, que no son todos los que se pueden incorporar, sino que se pueden incorporar algunos más con el mecanismo ahí previsto, en muchos casos se reiteran. En muchos casos encontramos derechos sociales, derechos económicos, que los vemos repetidos en varios tratados al mismo tiempo. Sin embargo, de todos esos tratados, yo quiero rescatar uno especialmente, que es el que más nos sirve para nuestra materia, para el derecho procesal, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica. ¿Por qué es distinto este tratado de los restantes? Porque este tratado contempla, además de los derechos, de la parte, digamos, dogmática de derechos y prerrogativas, contempla un tribunal, contempla la creación, el compromiso de los estados de generar un tribunal internacional y someterse a su jurisdicción a los fines de poner a su consideración si los países, los estados parte, han violado o no el tratado, el Pacto de San José de Costa Rica, en casos donde la contraparte del estado parte es un ciudadano, un habitante. Esto es fundamental, porque el Pacto de San José de Costa Rica, al crear la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al establecer esto como órgano que aplica el propio tratado y tratados colaterales, está generando una institución que nos provee de una de las principales fuentes del derecho procesal a cualquier nivel, que es el de la jurisprudencia. Es decir, así como el texto del tratado es la ley, la jurisprudencia, en este caso, sobre derechos humanos, fundamental para integrar, ustedes saben, todos ustedes trabajan con el derecho de una u otra manera. La jurisprudencia es esencial, el formato, la ventaja de integrar en el formato estático de lo legal con lo dinámico de lo jurisprudencial es algo fundamental en nuestra tarea. Y más aún, cuando el autor de estos fallos, o digamos el emisor de esta jurisprudencia, es en este caso podríamos llamar Superior Tribunal Internacional de la región. Estamos hablando de un tribunal con alcance regional muy amplio, integrado por jueces respetables y a cuya jurisdicción y jurisprudencia nos sometemos todos los demás países signatarios. Entonces es muy importante la existencia de un tribunal que emite estas directivas, estas interpretaciones mediante sentencias. Con lo cual, ahí vamos a encontrar ahora el nuevo concepto de eficacia procesal. Cuando decimos que el desafío actual del proceso civil es ser eficaz, nos estamos refiriendo al sentido de eficacia actual que surge de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa jurisprudencia surge a partir de la interpretación de dos artículos centrales, medulares, y bastante
escuetos, y hasta diríamos raquíticos, de la Convención Americana de Derechos Humanos, que son el 8 y el 25. Y me refiero a raquíticos en el sentido de que contemplan muy poquito respecto de lo no penal. Ustedes recordarán muy bien el desarrollo que existe de las garantías del proceso penal del artículo 8 en todos sus incisos. Sin embargo, no penal, de ahí no podemos sacar mucho más que la cuestión del plazo razonable. Lo cual no es poco, pero bueno, tenemos esa pauta fundamental en la estructura de lo que hoy consideramos el proceso eficaz, está incluida en esa manda. Y en el artículo 25 tenemos el que algunos denominan el amparo interamericano, o más genéricamente yo considero que es el formato procesal que debe estar previsto en todos los ordenamientos nacionales que permitan un acceso eficaz a la justicia. Cuando ahí se habla de recurso, no es recurso en el sentido, entiendo yo, de vía de revisión, sino en el sentido de vía de acceso a una solución a la pretensión que se está planteando en los tribunales de los países que forman parte. Entonces, con esa poquísima base procesal del 8 y el 25, la Corte Interamericana ha ido desarrollando los conceptos jurisprudenciales de eficacia procesal para toda la región, para todos los países que fueron suministrando los casos que debió la Corte resolver. Durante bastante tiempo la Corte Interamericana no se había dedicado fallos condenatorios a la Argentina por casos que fuesen no penales. Ha habido mucha jurisprudencia donde lo que se debatían eran las formas de aplicar los derechos humanos vinculados a la cuestión relativa a los intereses que se ventilan en el foro penal, y ahí también se explicitaban las garantías necesarias, procesales, para ese tipo particular de casos. Recordarán muy bien ustedes que por esa evolución de la doctrina jurisprudencial de la Corte Interamericana, es que en nuestro país fue necesario adecuar las estructuras penales a los fines de generar una segunda instancia de revisión ordinaria de las sentencias procesal penal, pero tengo entendido que las cámaras de casación y los tribunales de casación son creadas a partir de estos requerimientos que surgen de los derechos humanos plasmados en el Pacto de San José de Costa Rica, y básicamente también a partir de la indicación de los fallos en materia penal de la Corte Interamericana. Ahí podemos observar el primer trabajo que hace la Corte Interamericana para definir cómo es el proceso eficaz penal. El proceso eficaz penal es uno que, entre otras cosas, permite una doble instancia de revisión ordinaria de las situaciones que se vinculan con las penas penales, las sanciones penales. No se había desarrollado tanto el concepto de eficacia procesal no penal. Esto, con el paso del tiempo, empezó a incorporarse en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y en los últimos tiempos se han incorporado conceptos y fallos y jurisprudencia específica dedicada a la Argentina, desgraciadamente. Es decir, hemos sido condenados en varias situaciones, el país, la nación, el Estado parte, como causante de la violación de derechos humanos vinculados al trámite procesal no penal. Entonces, en esos fallos es donde debemos abrevar, a donde tenemos que ir, para saber qué es lo que considera la Corte Interamericana como proceso eficaz para los argentinos. Estos fallos son muy importantes para nosotros, son fundamentales. No son los únicos en los que la Corte Interamericana habla de derecho procesal no penal eficaz. No son los únicos. Hay casos contra Colombia, contra Costa Rica, contra Nicaragua. Sin embargo, estos casos son fundamentales porque los hechos de estos casos son hechos con los que convivimos, son hechos que forman parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra sociedad, y cuando me refiero a hechos, no me refiero solamente a los hechos que dieron motivo a las situaciones llevadas a juicio, sino también a los hechos judiciales y las costumbres jurídicas y judiciales que allí se ventilaron. Es decir, la práctica de nuestros tribunales y de nuestros abogados frente a los tribunales fue puesta en consideración ante la Corte Interamericana en términos muy asimilables a los que manejamos todos los días.
Eso es fundamental para nosotros, que conozcamos, que los analicemos, que veamos qué herramientas nos brindan, seamos magistrados y tengamos que resolver cuestiones. Empodera muchísimo la jurisprudencia de la Corte Interamericana a los magistrados a los fines de resolver, aún contra el eje en materia procesal, cuando lo que está regulado en la ley no es lo que mejor se aviene a la eficacia procesal en determinadas circunstancias. Y empodera muchísimo a los abogados que hacen peticiones, porque los abogados pueden pedirle al juez la aplicación de estos mecanismos, a ver, del modo más elegante posible, pero diciéndole al juez, mire, si usted no hace esto, no cumple esta medida legal o esta medida procesal no legal, que debe integrar usted mismo, puede llegar a incurrir en las sanciones, en las conductas que luego llevaron a la sanción del país por este tipo de conductas. Si a esto sumamos que nuestra Corte Nacional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha dicho hace rato que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es pauta de interpretación obligatoria de las normas internas, es decir, es una pauta de validación, y que además debe hacerse de oficio en la Corte Nacional, en el caso Rodríguez Pereira, va a establecer que una de las fundamentales funciones de los jueces es hacer el control oficioso de convencionalidad de las normas internas, incluidas las pautas procesales, los códigos procesales. Porque toma el ejemplo de la propia Corte Interamericana. La Corte Nacional dice, si la Corte Interamericana hace un análisis oficioso de convencionalidad de las normas que le son llevadas a consideración para ver si han sido bien o mal aplicadas, eso también lo debe hacer todo juez de los Estados partes, y bueno, la Corte Argentina se refiere a los jueces argentinos. Con lo cual, fíjense ustedes, componiendo todo este juego, cómo tenemos diferentes herramientas para abordar estos desafíos. Los jueces tienen herramientas de raigambre convencional. Las partes tienen herramientas también para pedir en favor de sus clientes, de sus asistidos, institutos que, de no ser atendidos, ponen en juego la interpretación de un tratado internacional y de un fallo de la Corte Interamericana, con lo cual tenemos la enorme ventaja de que con muy poca habilidad argumentativa podemos instalar desde el inicio, en aspectos procesales, una cuestión federal. Y eso nos va a dar muchas ventajas, no solamente, y más que para la primera instancia, para la segunda instancia, sobre todo si es necesario acudir a la instancia de la Corte de Buenos Aires, y también si además hay que ir a la Corte Nacional. Cuando planteamos una cuestión procesal que por regla no es cuestión federal, si la planteamos unida al concepto de proceso eficaz derivado de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, podemos plantear una cuestión federal de inicio. Y ya entonces el juez de primera instancia que observe un pedido de parte, en cierto sentido vinculado con un trámite, con algo del trámite, y si la parte se lo explica, la abogada se lo explica diciéndole, por favor, señor juez, si bien este trámite está previsto que sea por el código un trámite ordinario, por la naturaleza de las pretensiones o la urgencia de lo que fuere, esto debe ser sumario, mucho más breve. Entonces le pido, por favor, que no aplique la pauta que establece el Código Procesal Civil y Comercial, sino que aplique este otro término, de este otro tipo de proceso, por más que no sea el que está previsto en la ley, porque de esta manera se va a cumplir adecuadamente el mandato de eficacia procesal de la Convención y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Cosa que si el juez no está de acuerdo con ese criterio y mantiene la posición, digamos, legalista, la que surge del código, si eventualmente surgen, digamos, inconvenientes o durante el transcurso del desarrollo del proceso se observa que ese trámite dado por el juez, de acuerdo a la ley, no es el más adecuado, entiendo yo que se puede perfectamente apelar esa cuestión ante la Cámara con los mismos argumentos, diciendo a la Cámara, mire, revise por favor el establecimiento de este tipo de formato procesal, que si bien dice lo que dice la ley, no dice lo que dice la pauta de proceso eficaz para este tipo de juicio. Y eso
será revisado por la Cámara y eventualmente, si hay que llegar con eso a la Corte de la Provincia de Buenos Aires, como vamos planteando una base federal desde el inicio, los recursos en la Corte de Buenos Aires no tendrán la misma estrictez en cuanto a los requisitos de admisibilidad. Es decir, las partes pueden saber que si introducen esta cuestión procesal federal desde inicio, si requieren llegar a la Corte de Buenos Aires, en base a una cuestión federal, será aplicable aquí las doctrinas de Estrada y Limacio, que hablan de lo superior tribunal de la causa, y de la necesidad de transitar por ellos, a pesar de y dejando de lado incluso los requisitos de admisibilidad, cuando está en juego una cuestión federal. Fíjense ustedes cómo no solamente tienen habilitados los dos recursos clásicos en la Corte de Buenos Aires, que es el recurso extraordinario de nulidad y el de inaplicabilidad de ley, y en ambos casos pueden incluso transitarlo sin la necesidad de los requisitos de admisibilidad, como son la sentencia definitiva, o el caso del depósito o el monto mínimo, sino que además van a tener perfectamente habilitado un recurso extraordinario que tiene muy poca aplicación, porque justamente las cuestiones constitucionales provinciales no se plantean desde un inicio, que es el recurso extraordinario de inconstitucionalidad. Que si es posible establecer un paralelismo o una afectación de derechos de la Constitución Nacional desde un inicio, por estas cuestiones procesales a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, con una mínima diligencia podemos ahí mismo unirlo con la violación de las normas constitucionales provinciales. Y acá, obviamente, estoy hablando a los abogados litigantes, no a mis colegas judiciales. Entonces, en ese caso, cuando desde un inicio planteamos una cuestión federal de no atenderse este planteo procesal a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana por oposición a una norma de la Constitución Nacional, también ahí debemos incluir que otra constitución que también se viola es la de la provincia de Buenos Aires. Y dejar preparado el caso constitucional federal y provincial por las dudas. Si tenemos que llegar a la Corte de Buenos Aires, tendremos un tercer recurso habilitado, porque el 98% de los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad de la provincia de Buenos Aires fracasan. ¿Por qué? Porque no ha sido debidamente establecida desde una instancia anterior la cuestión constitucional provincial. Pues bien, un consejo es que la introduzcan conjuntamente con la Constitución, con la cuestión constitucional federal desde un inicio. Y de esa manera, ese obstáculo que va a encontrar la Corte, que normalmente existe, en la sede casatoria, no va a estar presente en este supuesto. Fíjense ustedes todas las ventajas que nos provee el conocer la doctrina de la Corte Interamericana respecto de la eficacia procesal, que, como insisto, hoy es el desafío actual. En esos términos, en los términos de estos fallos. Por supuesto, las ventajas para plantear después un recurso federal son obvias, saltan a la vista, si venimos trabajando de esta manera el establecimiento de las cuestiones desde un inicio del trámite. Podemos terminar con una cuestión procesal en la Corte Nacional a partir de haberlo eficientemente expuesto en conexión con las pautas del proceso eficaz. ¿Cuáles son los fallos que hay que conocer? Bueno, hasta poquitos meses teníamos tres en materia no penal. En junio tuvimos un cuarto, así que hoy vamos a dedicarnos un poquito al nuevo, al que acaba de llegar. El primer fallo que hay que conocer y que establece pautas de proceso eficaz en materia no penal es el archiconocido y la Biblia del derecho procesal convencional en el fuero de familia, que es Fornerón. El caso Fornerón, que se tiene varios años, establece los cimientos de lo que hoy consideramos el derecho procesal eficaz de familia. Ahí no solamente se habla de una cuestión constante, que es el plazo razonable, sino también de la otra pata. Yo considero que son dos grandes patas doctrinarias o de contenidos doctrinarios que sostienen la construcción de proceso eficaz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Uno es la duración del proceso, el plazo razonable. Plazo razonable, que no siempre es plazo breve. Plazo razonable es razonable respecto del tipo de pretensión que estamos utilizando. No siempre es breve. El razonable no siempre es breve.
Y por otro lado, la adecuación de la respuesta jurisdiccional a la naturaleza de la pretensión que se pone a consideración. Esto que parece un juego de palabras es una cosa muy simple. Es decirle, señor juez, si yo voy a reclamar la indemnización por una lesión incapacitante que acabo de sufrir y que estoy en pleno desarrollo de la misma y en plena necesidad de un tratamiento urgente mientras se desarrolla el trámite, no me puede tratar este daños y perjuicios como si yo presentara un guardabarros abollado. Por más que la estructura procesal, legal y judicial asimila estas dos cosas, los dos son daños y perjuicios, en un caso tenemos un interés especialmente protegible, que es la salud, la integridad corporal, y en otro no está ese interés especialmente protegible. En este primer caso tenemos que adoptar medidas específicas para que la respuesta sea acorde a lo que está pasando en ese caso, donde hay una persona que está sufriendo, está tratando de sobreponerse, está convaleciente, está intentando mejorar su estado de salud durante el trámite del proceso y quizás no cuente con dinero para el adecuado tratamiento. Es cierto, la indemnización va a llegar cuando se confirme la sentencia de Cámara, quizás. ¿Y es útil eso? Eso no es útil, eso no es eficaz en ese caso. Bien. Entonces, fíjense ustedes cómo las dos grandes patas del proceso eficaz a partir de la jurisprudencia de la Corte Americana es el plazo razonable y la atención especial de la naturaleza de la pretensión para darle la respuesta adecuada. Cuando esa pretensión tiene que ver con derechos de colectivos vulnerables o derechos de especial protección, la respuesta debe ser en base a estas pautas. Cuando no están en juego esas cuestiones de especial protección, a ver, no voy a decir aquí que se puede hacer cualquier cosa y se puede durar, porque tampoco es así. También tenemos jurisprudencia, cuestiones patrimoniales, es necesario mantener la cuestión del plazo razonable. Pero las urgencias del órgano jurisdiccional, sobre todo en un clima de tantas limitaciones como las que hoy tenemos, deben atender primero y de manera especial estas pretensiones. Porque son las que, de violarse estas pautas de atención prioritaria o preferente o especial, es la que va a dar lugar a la responsabilidad estatal en casos como los que comencé a mencionarles. El primer caso fue Fornerón, en la historia. No me acuerdo la fecha, pero creo que ya hace más de 20 años que Fornerón. Algo muy interesante en el fallo Fornerón, aparte de la cuestión vinculada con la duración de los trámites, que eso es una constante, porque en estos casos sí debían ser breves los trámites. Se les dijo que el plazo razonable no es necesariamente breve. Vamos a ver en qué casos puede no ser breve. Pero en este caso sí debía ser breve, y no lo fue. Eso por un lado. Y por otro lado, no se tuvo en cuenta el especial reclamo y el especial padecimiento que el señor Fornerón experimentó y experimentaba durante todos los procesos a los que fue sometido en la provincia de Entre Ríos para intentar recuperar a su hija que había sido dada en adopción. Al no atenderse esa especial naturaleza del conflicto, es que surge algo como parte de la condena a la Argentina en el caso Fornerón, que es algo muy llamativo y para los judiciales, al menos para mí, suena a primera vista un poco vergonzante. Pero no lo es tanto, porque fíjese de qué hablo. Una parte de la condena a la Argentina en Fornerón fue el deber de que el país, el Estado, diera clases, diera capacitaciones de derecho de familia a los operadores jurídicos, a los jueces de familia. Se los obligó, el Estado Nacional fue condenado a impartirles cursos de especialización o de formación profundizada en temas de derechos de familia. O sea, nos mandaron a la escuela, pero a ver, no a cualquier escuela. Acá se siente una pauta muy importante que tiene consecuencias todavía en nuestros días, que es el hecho de la especialización del fuero de familia, de la especialización judicial que requiere el tratamiento de los temas de familia, porque es uno de los grandes sectores de derechos de especial protección en el contexto de los derechos humanos. Eso, bueno, a partir de las convenciones que lo establecían parcialmente, en la del niño, bueno, en algunas de salud mental, lo tenemos establecido de manera genérica para todo el país a partir de la sanción del Código Unificado Civil y Comercial de la Argentina. A partir de ahí,
se establece como condición de validez de las sentencias en temas de familia que se cumplan ciertos principios, y uno de los principios es la especialización. En la provincia de Buenos Aires tenemos especialización hace mucho tiempo, así que aquí no hay problema. Pero en las provincias que no tienen especialización, entiendo yo que deben crearla a partir del año 2015. Pues de lo contrario, esas sentencias, a mi juicio, serían nulas, dado que fueron dictadas por un juez que no tiene la especial preparación que requiere ahora la ley, pero ya viene requiriendo las convenciones y la jurisprudencia de la Corte Interamericana a los argentinos desde Fornerón. ¿Qué significa esto de clases de derecho de familia? Que tienen que estudiar el código, que no hablamos de eso. Hablamos de esa especial formación, esa especial sensibilidad que requiere el tratamiento de las cuestiones vinculadas al derecho de familia. Y a eso me refiero cuando hablo de la especial naturaleza de las pretensiones, a los fines de darle la correspondiente respuesta, y adecuada respuesta, y eficaz respuesta. Porque si yo no descubro la especial y particular naturaleza de una pretensión que se trae ante mis tribunales, ante mis estrados, y yo le doy la respuesta cliché, la respuesta estándar, estoy violando el principio de eficacia procesal. Fornerón, para familia, pero en cuanto al plazo, para todos. El segundo caso, y para mí el más importante, porque es el más comprensivo de situaciones generalizables, es el caso Furlan y familiares. El caso Furlan y familiares, que es de la Justicia Nacional, un daño y perjuicio padecido por un chico, menor de edad, que jugando en un campo del Ejército Nacional, se lesiona gravemente en la cabeza, se le cae uno de los palos que formaban parte de un sector de entrenamiento de la Armada, creo, y ese palo le da en la cabeza y por la contusión queda gravemente discapacitado mental. Con lo cual, y además era un chico pobre, un chico de Fuerte Apache, de una familia muy modesta, muy modesta. Ahí la Corte Interamericana se hizo un picnic con este caso, porque ese juicio de daños y perjuicios tardó, no recuerdo ahora la cantidad de años, pero no sé, 12 años en primera instancia, 2 años en Cámara. Cuando se confirma la sentencia de primera instancia, se consolida la deuda, porque el demandado era el Estado, le pagan con bonos, los bonos se malvenden, cobran una parte, un desastre, un desastre. En ese caso, por suerte, los abogados del chico Furlan, después ya adulto, le hace juicio al Estado y va a la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana, como les digo, se hace un festival, porque encuentra acá, digamos, todo lo que no había que hacer. Todo lo que no había que hacer aquí se hizo. Y se lo dice a la Argentina con todas las letras y con la aplicación de un código procesal que por ahora es casi idéntico, por pocas diferencias, al que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Y me refiero puntualmente a una cosa, que es el hecho de que se demostró pericialmente en la Corte Interamericana, fue un perito argentino que estudió el caso, estudió a la persona, en la situación en la que quedó, en las condiciones de discapacidad mental con la que quedó y motriz, y explicó muy claramente a la Corte Interamericana que si al inicio, en los momentos de la demanda, si cuando se plantea la demanda en primera instancia, se hubiese dado algún tipo de asistencia cautelar, es decir, si el juez hubiese dispuesto, no digamos una pensión o una suma de dinero, porque bueno, eso es algo muy dosado que hoy se hace, muchos años después, hoy la jurisprudencia lo avala, la posibilidad de cautelarmente proveer del dinero necesario para un tratamiento que está en curso y que justamente fue originado por el motivo del juicio. No digo dar una pensión, pero sí en ese caso que el Estado argentino era el demandado de condenar cautelarmente al Estado argentino a que ponga a disposición de esta víctima, de este chico, las grandes instituciones y muy buenas médicas y de fisiatría y de recuperación y de psiquiatría con las que cuenta el Estado Nacional, mediante una orden judicial, el chico hoy no tendría, el adulto, hoy no tendría la cantidad de secuelas que hoy tiene. Porque la recuperación que hizo y el tratamiento que hizo fue un tratamiento muy escaso, muy básico, muy limitado en las posibilidades económicas con las que contaba el padre. Si ustedes algún día tienen tiempo, el relato del caso
Furlan es conmovedor. El padre deja de trabajar y aprende, creo que trabajaba de algo manual, pero para atender a su hijo, deja ese trabajo y aprende a hacer prótesis y aparatos de rehabilitación para el hijo, para que pueda de alguna manera recuperar algo de lo que perdió con el accidente. La Corte le dice al juez civil de la Nación, esto no era un caso cualquiera, estaba frente a usted un caso donde había que tomar medidas de oficio. El Estado se va a defender después diciendo, bueno, pero la parte no pidió la cautelar. No, no importa, no importa. ¿Por qué no importa? Porque se fue a leer, pidió el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que se aplicó en este caso, y vio que entre las pautas de los poderes y deberes de los jueces en la Nación, se sabe muy bien que donde nuestro código dice, el Código de Buenos Aires dice, los jueces podrán, entre varias cosas, tomar medidas de oficio. El Código de Nación dice, los jueces deberán tomar medidas de oficio. Internamente, todos los que hemos venido siguiendo la evolución del derecho procesal argentino, siempre observamos que esto es una típica reforma con la viveza criolla que nos caracteriza, donde se hizo una reforma absolutamente conscientes de que no iba a reformar nada. Si ustedes ven las crónicas de la época en que se sanciona la reforma del Código de la Nación, que establece, que cambia ese pequeño y gigantesco cambio del podrán por deberán tomar medidas de oficio, por la época se decían, sí, eso habrá cambiado, pero en los hechos no va a cambiar. Ningún juez va a sentirse obligado a adoptar medidas de oficio, y así ocurre. Y así ocurrió con el juez de Furlan. Sin embargo, cuando el Estado le dice, no, no adoptamos medidas cautelares o provisorias de oficio, pues no fueron pedidas, y la Corte Interamericana dice, usted debió de oficio, porque está ese artículo que en su derecho positivo lo habilita. Entonces, fíjense ustedes cómo internamente podemos ser muy vivos y hacer reformas que sabemos que no las vamos a cumplir, pero cuando nos miran de afuera, nuestra viveza se termina. Entonces, por eso yo, si bien no es la primera vez donde se busca que el proceso civil sea eficaz como objetivo, como lineamiento, en esta ocasión es cuando tengo más fe que en todas las otras, porque en esta ocasión el concepto de eficacia que tenemos que seguir viene impuesto por alguien de afuera, que nos mira desde afuera. Nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos y podemos hacer como que las cosas no pasen. Y aquí involucro a los abogados, a los poderes judiciales, a las diferentes instancias, inclusive a las cabezas de los poderes judiciales. Pero cuando nos miran de afuera, ¿qué vamos a decir? Que eso en el código no estaba escrito, pues no estaba escrito. Entonces el Estado pasó mucha vergüenza defendiéndose diciendo que no podía actuar de oficio, porque la Corte Interamericana sacó el código y le dijo, acá dice que tiene que hacerlo de oficio. Un primer colectivo vulnerable que involucra el caso Furlan es el de la menor edad, la minoría de edad. Con lo cual hay toda una construcción doctrinaria que viene de las convenciones, los derechos del niño, que debían ser aplicados en este proceso. Luego, Furlan queda discapacitado. Ahí tenemos toda otra doctrina de los derechos humanos que se construye en pos de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, que también tiene un costado de trámite y que también debió haberse aplicado acá. Todo esto lo dice la Corte Interamericana de manera explícita. Y en tercer lugar, la familia de los Furlan es una familia pobre, carente de recursos. Otra circunstancia que pone en situación de debilidad a el caso y que requería una especial atención. Pues bien, por todo eso, por la mirada que había que adoptar aquí, se establece que se violaron las garantías del proceso eficaz, del 8 y del 25, el 8 más vinculado al plazo, porque en este caso fue absolutamente irrazonable el plazo en el cual llega la magra y disminuida indemnización a partir de la mala venta de los bonos de consolidación de deuda pública con los que fue resarcido este pobre chico. Pero hay más en Furlan, por eso digo que es el más rico de todos. Porque, a ver, ¿en qué caso de los que habitualmente conocemos o tramitamos no encontramos o un menor de edad, o una persona carente de recursos, o una persona discapacitada? Y podemos incluir ahí otras circunstancias que también requieren una especial atención, como son los adultos mayores, las mujeres en caso de que el problema provenga de una cuestión de género,
las minorías sexuales, religiosas, raciales, e incluso categorías mucho más omnicomprensivas, como es la de los consumidores, como es la de los usuarios y consumidores, y como es la de los habitantes de un ambiente sano. Eso hace que todos los que pidamos algo ante la justicia vinculados con esos temas, echemos a andar una maquinaria que requiere una protección especial, distinta, diferente. Así solamente voy a requerir un arreglo de un auto. Ni hablar si lo que llevo es digamos, una discusión comercial, solamente patrimonial, pecuniaria, entre sujetos de igual capacidad de negociación. Esa cuestión, si bien hay que atenderla, no tiene la prioridad ni requiere las medidas de tutela diferenciada y de tutela efectiva que sí requieren los otros casos. Igual, el caso de las grandes empresas, entre ellos, no vienen a nuestros tribunales, se arreglan solos en instancias de arbitraje. Pero bueno, aún en los casos donde sí vienen a nuestros tribunales, tienen que tener la respuesta en tiempo adecuado, pero no juegan todas estas otras pautas de diferente atención cuando la naturaleza de lo pretendido tiene estas características. Otras cosas de Furlan. En Furlan, la carátula es Furlan y familiares. Se entendió que la víctima de este proceso judicial, porque este es un concepto central y gravísimo, gravísimo, el proceso judicial como fuente de daño. Porque acá la Argentina tuvo que indemnizar al chico Furlan, ya grande, y a toda su familia, porque fueron víctimas de un proceso judicial. Fíjense ustedes a lo que llegamos. Un ciudadano que va a la justicia para tratar de resolver y reparar el daño que le causó un accidente, además de cargar con el daño que le causa el accidente que le pasó ese día jugando en ese predio, tiene que cargar con el daño que le causa el proceso al que tuvo que someterse para ser indemnizado por el otro daño. Dos daños, el daño original y el daño del proceso. Una cosa hermosa. ¿Y quiénes son sujetos pasivos de ese daño? ¿La víctima directa, el chico solo? No, en este caso se vio que también el daño derivado del proceso judicial ineficaz alcanza otras personas, como son los familiares. Porque el padre demostró que perdió el trabajo, que su familia se disgrega, que se divorcia, que hasta la abuela es víctima de violencia física por parte del chico cuando quedó discapacitado. Un desastre familiar que es indemnizado por la orden de la Corte Interamericana. Fíjense ustedes, un proceso civil no eficaz es fuente de daño, y no solamente al actor, sino a la familia. Furlan es fundamental. Y para cerrar esta mini presentación de Furlan, una cosa fundamental que tiene Furlan, que no es la primera vez que la da la Corte Interamericana, pero sí es la primera vez que la da para un daños y perjuicios argentino, es pautas concretas para determinar la duración del plazo razonable. Ustedes siempre dicen, a ver, le piden a los jueces que resuelvan esto en plazo razonable, el señor juez, habiéndose excedido el plazo razonable. ¿Y cuánto es un plazo razonable? Qué sé yo, no sé, no hay, es un concepto bastante difuso. Bueno, acá hay 4 pautas que da la Corte Interamericana para que en cada caso en concreto se pueda evaluar la razonabilidad del plazo. Vayan a buscarlas porque son fundamentales de conocer para pedir en base a ello. Fornerón para familia, Furlan para daños y perjuicios en un ámbito muy general. Después tenemos un caso, digamos que fue muy grandote por la cuestión de fondo llevada a la Corte Interamericana, pero que en lo procesal, civil y comercial o general es muy chiquitito, que es el caso Memoli. Y así como Fornerón fue la justicia de familia de Entre Ríos, así como Furlan fue la justicia civil de la capital, Memoli es la justicia civil y comercial de la provincia de Buenos Aires. Esto ocurre en Mercedes, en el Departamento Judicial de Mercedes. Y para sintetizar, los pormenores son muy divertidos y no tan dramáticos como los de Furlan y Fornerón. Pero en definitiva, lo que observa la Corte Interamericana respecto de una gran situación de litigiosidad entre dos personas, y los padre e hijo, los Memoli, y una asociación de italianos de la zona a las que habían difamado, lo que fue.
en el contexto penal, donde hay difamaciones, cuestiones vinculadas con la libertad de expresión y mucho trasfondo, hay colado por ahí un reclamo civil por injuria, por difamación pública. Ese proceso civil, que se inicia cuando se dicta la primera sentencia condenatoria de los Memoli como autores del delito de injurias, calumnias, injurias, no recuerdo bien el tipo, ese juicio civil de indemnización, cuando llega a la Corte Interamericana en el paquete de expedientes que pide la Corte para evaluar todo el panorama jurisprudencial, y en este caso jurisdiccional, en ese caso lo que tenemos es una demora inaceptable en mantener una medida cautelar patrimonial cuando no hubo sentencia de primera instancia por, creo, si mal no recuerdo, 9 o 10 años. Es decir, se tuvo inhibido, se había trabado una inhibición general de bienes en el patrimonio de estas dos personas, que estuvo trabada durante 9 años, o sea, al momento en que llegó a la Corte Americana estaba trabada todavía y llevaba ya 9 años, sin sentencia de primera instancia que los condenara o rechazara la demanda. Fíjense ustedes que acá no hay un colectivo vulnerable específico, porque no hay una cuestión más que, digamos, el derecho de defensa de las partes demandadas, que aún así existe, es decir, no solamente las pautas del derecho procesal eficaz asisten a los actores, también en algún caso pueden estar los demandados, como en este caso, y se encontró abusivo y la Argentina tuvo que indemnizar a los Memoli por haber tenido trabada una indemnización general de bienes durante 9 años. Por ejemplo, fíjense ustedes si son demandados en un proceso que las pautas de proceso eficaz vinculadas básicamente a la cuestión de los plazos también son utilizables por los demandados. Ese es Memoli y Memoli versus Argentina. Está todo en Google, así que lo pueden encontrar fácilmente. Y hasta ahí habíamos llegado, si esta charla hubiese tenido lugar antes de la pandemia, hasta ahí terminaba el raconto de los fallos argentinos que usamos para basar el derecho procesal eficaz en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Sin embargo, desgraciadamente, nos faltaba el fallo laboral, y lo tenemos el 9 de junio del 2020, recién salido del horno, en un fallo donde la Corte Interamericana se reúne en acuerdo virtual, como estamos haciendo ahora todos casi en el mundo, emite la sentencia en el caso Spoltore versus Argentina. Y también la provincia de Buenos Aires tiene el segundo poroto de los 4 que hasta ahora tenemos en temas procesales no penales, porque este es un caso de la justicia laboral de San Isidro. En el caso Spoltore se ventila un trámite que ocurrió por allá por los años 97. En el año 97 se interpuso el recurso de inaplicabilidad de la ley. Perdón, el 30 de junio del 88 fue la demanda laboral del señor Spoltore. Una demanda laboral para que lo indemnicen por considerar que debía ser indemnizado por 2 infartos que había sufrido previamente y que los atribuía a que habían sido causados o co-causados por la tarea. El juicio de indemnización, el juicio de daños y perjuicios derivados de esa incapacidad, de esa enfermedad, es lo que se inicia en el año 88 y que tarda 9 años en el Tribunal 3 de San Isidro, Laboral 3, para llegar a sentencia rechazándose la demanda. Luego va a estar 3 años en la Corte de Buenos Aires con recursos extraordinarios, recursos que confirman la sentencia del tribunal, es decir, que después de 12 años de juicio laboral, tuvo el rechazo de su demanda. Él, cuando viene a la Corte de Buenos Aires, estaba bastante molesto con la demora del tribunal laboral, entonces hace una denuncia a los jueces laborales por demora. Y la denuncia es tratada por la Corte de Buenos Aires, con sus cuerpos de control judicial, y terminan aplicando un apercibimiento leve al secretario, diciendo que había mucho trabajo en el tribunal y que, bueno, la secretaria había tenido unas licencias que justificaban esas demoras. Así que ahí quedó la cuestión vinculada a la demora. Pues bien, lo que quiere este señor Spoltore cuando va a la Corte Interamericana es que lo resarzan por el daño padecido por la excesiva demora del juicio laboral para determinar sus derechos. En
es muy interesante porque en este caso el Estado argentino lo primero que establece es la defensa preliminar de no agotamiento de vías internas. Le dice, a ver, Spoltore no hizo el juicio de daños y perjuicios contra los jueces que podía haber hecho dentro de la Argentina. Se viene directamente a usted, Comisión y Corte, a pedir que lo indemnicen. No, tiene que haber hecho primero el trámite en el país. Según la Corte, según dice la Corte Interamericana, el Estado Nacional dijo, de hecho, le menciono 4 casos, 4 fallos argentinos, donde se tramitan responsabilidad de jueces por demoras. Ninguna por demoras de casos laborales. Pero como que el Estado le dice a la Corte Americana, en Argentina, los que se quejan de la demora de los jueces tienen las vías hábiles para reclamar esa indemnización. Lo gracioso del caso es que los casos que presenta el Estado argentino no son casos laborales y no lleva los fallos, se limita a mencionar las carátulas. Con lo cual, la Corte Interamericana le dice, mire, señor, primero que lo que usted menciona son casos que no son específicamente iguales a estos, ¿no? Usted está pretendiendo que esta persona haya tenido que transitar una vía que, por lo que usted me cuenta, no había sido transitada en lo específico. Usted me trae otros casos que no son de demoras en justicia laboral, por un proceso de daños laborales, y por otro lado, y no me trae ni siquiera los textos de las sentencias que serían asimilables. Y usted pretende no responsabilizarse por el hecho de que esta persona no tramitó esto en su sede, en su jurisdicción. No al lugar, le rechazan la excepción. Y entonces, ahí la Corte toma la actitud, digamos, alternativa que ofrecía el Estado Nacional, que en este caso reconoció la responsabilidad y la violación de los derechos humanos derivados del 8 y el 25 por el plazo razonable. La estrategia defensista, esta vez del Estado argentino, fue, la defensa era que había una vía alternativa para transitar previamente. Y decía, y vamos con eso a fondo. Si eso no prospera, aceptamos que hubo plazo razonable vencido. Con lo cual, la Corte, al tomar ese reconocimiento, primero al descartar la excepción preliminar y al pasar a la cuestión de fondo, que estaba reconocida por los jueces, solamente quedaba determinar cuánto tenían que pagar, por qué rubros y a qué sujetos. Con lo cual, no tenemos un desarrollo tan meduloso como hay en Furlan de cómo se llega a considerarse transgredidos los artículos 8 y 25, porque acá el Estado los reconoce como transgredidos. Acá lo que se fija es indemnización solamente para él y no para los familiares, porque en este caso, los chambones, los abogados, y no lo pidieron de entrada ante la comisión, entonces se les ocurrió pedir indemnización para familiares del señor Spoltore, que para cuando llegó el juicio ya había fallecido. Así que ellos, además de la indemnización que querían recibir por herencia del muerto, querían en cabeza, la esposa, los hijos, en cabeza propia, como había ocurrido en Furlan. Bueno, como hicieron mal los trámites, no pudieron incluirlo en la condena de la Corte. En cuanto a los rubros, prospera solamente el daño moral y algunas otras cosas que son vinculadas a la... y algo muy interesante, que no prospera y que habían pedido los actores, era que se condene a la Argentina a que modifique el trámite procesal y que establezca la doble instancia laboral. La Corte Interamericana, ahora, en junio del 2020, en el caso Spoltore, nos vuelve a decir a todos los argentinos una vez más que la garantía de la doble instancia no es para cuestiones no penales. No penales. O sea, pareciera decir cuántas veces más debo decírselo. Bueno, aquí todavía, en nuestro país, todavía tenemos algunos autores que sostienen que la garantía de la doble instancia corresponde a fueros que no son el penal, o no son vinculados con cuestiones represivas, ya sea del fuero sancionatorio administrativo, lo que fuere. En cuestiones que no son sancionatorias, no son de contenido penal sancionatorio, no opera la garantía de la doble instancia. Con lo cual, bueno, para nosotros que trabajamos generalmente en el fuero no penal, tenemos una vez más este reforzamiento de esta doctrina, ahora dicho por ella misma, no solamente por la Corte Nacional, sino por la propia Corte Interamericana. En resumidas cuentas, en Spoltore volvemos a tener ahora otra indicación de cómo debe ser un proceso eficaz, no penal, en este caso laboral, en cuanto al plazo razonable, que en este caso no hubo que abundar demasiado porque la Argentina lo reconoció transgredido, dijo que 13 años para determinar un derecho
laboral, en este caso derivado de un vínculo laboral, es excesivo y, bueno, corresponde indemnizar. Con estos 4 juicios, con estos 4 procesos, con estas 4 sentencias, con estas 4 jurisprudencias, fuentes de jurisprudencia tan importantes y tan ricas, encontramos hoy configurado el derecho jurisprudencial que establece los perfiles de la eficacia procesal, que, como dijimos al inicio, es la idea que hoy tenemos que lograr. Tenemos que lograr que nuestros procesos, que el proceso civil tenga estas pautas que no violen estos fundamentales derechos procesales a la luz de estas interpretaciones. ¿Y cómo se logra eso? Con una buena reforma de los códigos procesales. No como las que hemos visto en los últimos tiempos, que, bueno, en otro momento podemos charlar de las críticas desde el punto de vista de la eficacia procesal de las reformas, tanto del Código Procesal de la provincia de Buenos Aires como el del de la Nación. Otras leyes procesales que también en la Nación se han propiciado, como es, por ejemplo, el Código Modelo para procesos colectivos, por ejemplo. Más que en las reformas judiciales, la clave del proceso eficaz y de la concreción de esto está dada en el rol de los jueces. Los jueces, como les dije al inicio, están empoderados por esta doctrina a los fines de adaptar el proceso de la ley al proceso que requiere el trámite. Hacer las modificaciones que corresponda, previa declaración de inconstitucionalidad, si quieren, por supuesto, para ser prolijos, y los fundamentos de esa declaración de inconstitucionalidad, que puede ser de oficio o a pedido de la parte, va a estar en estos fundamentos que hemos recorrido muy rápidamente en este rato que hemos charlado juntos. Yo creo que hoy toda la esperanza está cifrada en los operadores del sistema, en los jueces, y por supuesto, en los abogados que le pidan a los jueces este tipo de cosas. Y terminé. Les agradezco mucho la atención. No sé si tendremos preguntas o alguna otra vía de consultas. No sé si tenemos un chat, yo no lo estoy viendo. Pero bueno, Leonardo, ¿tú qué dices? ¿Tenemos preguntas? ¿Alguien desea hacer alguna consulta, alguna preguntita al doctor? Yo le quería hacer una consulta al doctor Sam. Muy bien, nombre y colegio. Quiero hacer una consulta, Carlos. ¿Qué tal? Agustín Nicolini. Yo trabajo como secretario en la Justicia de Paz. Bien. Del Departamento Judicial de Mercedes. Bien. Le quería preguntar, doctor, ¿qué piensa de la materia que es competente la Justicia de Paz en cuanto a temas como alimentos, régimen de comunicación, cuidado personal y demás temas de familia con el principio de la especialización del juez de familia? Pienso que lo cumple porque tenemos que remitirnos a las condiciones que se exigen para ser juez de paz en los exámenes del Consejo de la Magistratura. Yo he sido consejero hasta hace unos días que renuncié y he confeccionado y he tomado exámenes para jueces de paz y tiene un módulo muy importante de derecho de familia, con lo cual ahí encontramos abastecida la especialización que a estos fines requiere la función judicial. Porque esto es algo muy importante, la especialización no implica exclusividad, o sea, no pide que el juez que trate las cuestiones de familia sea exclusivamente juez de familia. Puede compartir su fuero con otros fueros, pero tiene que tener la especial preparación de familia. A ver, ¿preguntabas algo? Yo le he preguntado. Eso es, digamos, lo que a mí me lleva... A ver, otra cosa es la gran cantidad y la acumulación de competencias que tiene el fuero de familia. Ese es otro tema. Es otro tema. Porque además, a ver, quizás adelantándome alguna consulta a ustedes de qué opino acerca de la oralidad y la eficacia, que es algo que ha estado siempre sobre el tapete. Opino que la oralidad, como se la pretendía implementar en la provincia de Buenos Aires, obligatoria para todos los procesos y para todos los casos, es una barbaridad. Es mucho peor para la eficacia procesal concreta de los casos particulares que deben ser llevados adelante que el sistema que tenemos hoy actual, que hoy permite la oralidad en la medida en que el juez considera que es procedente la oralidad. Porque es el juez, en definitiva, digamos, informado o ilustrado por los abogados de las partes, el que tiene que tomar la decisión de qué tipo de medidas procesales se adoptan en cada caso para que sea eficaz. Y en algunos casos, la oralidad la tornan mucho más ineficaz por lento, por complejo, por engorroso, que cuando es una cuestión simple, por ejemplo. Someter la oralidad
es un dispendio de esfuerzos y de tiempo que el caso no lo requiere. Y sí en otros casos, donde es muy importante el contacto directo, la charla del juez con los testigos y con las partes. Eso debe quedar en manos del juez. La oralidad tiene que quedar como es hoy. Como es hoy. Hoy el juez que quiere hacer una causa oral lo hace. Más allá de esos protocolos que nos vienen del plan Justicia 2020 y todas estas cosas, de no sé cuánta obligatoriedad o autoobligación que muchos de ustedes, los jueces que nos acompañan, lo han tomado como obligación autoimpuesta y que también la Corte de Buenos Aires compró ese paquete y lo vende, en cierto modo, como parte de directivas de la Corte. Cosa con la que yo no estoy de acuerdo en absoluto. Eso debe quedar en poder de cada juez, determinar en su juzgado y en su determinado expediente si va a ser oral o no va a ser oral, si va a actuar oficiosamente, si no va a actuar oficiosamente. Para todo eso está habilitado. Es el juez el que debe usar las herramientas que corresponden en cada caso, independientemente que lo mande el Plan Justicia 2020 o que lo mande el Código Procesal. He dicho. Agustín, ¿satisfecho? Perfecto, muy bien, doctor, le agradezco. Un gusto. No, por favor. Igualmente. ¿Alguien desea hacerle alguna consultita más al doctor? ¿Alguna pregunta? Ahí, Rodrigo Mazón. No tenés activado el micrófono, Rodrigo. ¿Hay alguna dificultad en el audio? No se escucha. A ver. Hola. Ahí está, Rodrigo Mazón. Ahí está. Ahora no te escucho. Te veo, pero no te escucho. Perdón la interrupción. Rodrigo, probá a desconectar el auricular. Puede ser el micrófono del auricular. No te escuchamos, Rodrigo, discúlpame. Pido disculpas, pero todavía no leo labios. No. Escribíla. Escribíla. Que acá me aparecen los mensajitos. A ver, para no perder la dinámica, ¿alguien más desea hacer alguna otra pregunta al doctor? Y así solucionamos Mientras Rodrigo, el problema operativo de Rodrigo. Dios mío, están todos, son todos. Hola, ¿a mí se me escucha? A ver. Sí, escuchar sí, pero no sé quién habla. No veo. Guillermina, vení. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Toda gente de Mercedes? No, Junín. Acá Junín. No, Junín. Noroeste. No, ¿te acuerdas? Teníamos problemas con Mercedes por lo que hablamos en algún momento. Me quedé pensando con lo que vos hablabas del proceso eficaz y de que el juez decida el proceso aplicable al expediente, ¿no? Me parece que no es demasiada responsabilidad la que nos ponen encima, ¿no tendríamos que compartir un poco con los abogados? ¿Pero en qué sentido, Guillermina? No, digo que entre la oficiosidad, la oralidad, la amplitud probatoria, por lo menos los jueces de familia, es como demasiado agobio, me parece. Sí. Que tengamos que estar pensando también en que no es el proceso correcto, en que habría que darle otro enfoque. O sea, me parece que el abogado también tiene que colaborar en plantear las cuestiones. El tema, Guillermina, es que si el abogado no lo plantea, ya lo hemos visto y lo pueden ver en estos 4 fallos que les dije, si después de esa situación no planteada por el abogado y evidente para el tribunal, no se adoptaron medidas eficaces, el argumento de que el juez no lo pidió no es un argumento que la Corte atienda. No es un argumento válido. No. Por otro lado, a ver, entiendo absolutamente lo que estás planteando y que también tiene que ver con lo que venía diciendo el colega de la justicia de paz. Los organismos de paz, de familia y laborales están desbordados de trabajo. Y eso no se mejora con las reformas. Ustedes saben muy bien que el fuero laboral acaba de seguir la misma suerte que siguió el fuero de familia. Es decir, un fuero de familia que se inicia como tribunal colegiado,
el Foro Laboral también, mucho tiempo antes, muchos años antes, por supuesto, frente al colapso de los organismos colegiados, la vuelta que se le buscó es la tripartición, desparramar. Sí, unipersonales, sí. Hacer 3 órganos donde había 1. A ver, en un principio, sí, esto puede descomprimir, pero rápidamente, como ya ocurrió con familia, ya vuelven a estar atestados, porque lo que no se hace es un adecuado análisis de nivel de litigiosidad y cantidad total de organismos disponibles, colegiados o no. Acá lo que hacen falta son, primero hay que controlar adecuadamente cómo estamos gestionando nuestras oficinas. Primero. Pero seriamente, no con el control que hoy se hace de ver números, de ver estadísticas. Yo soy muy crítico del formato estadístico de mi Suprema. Soy muy crítico de la forma en que se recogen los datos y en la forma en que se evalúan los datos. Los he visto utilizados por personas que no son de la Corte, pero usados estadísticas de la Corte por los que propiciaban la reforma del Código con mucha mala fe, muchísima mala fe, basándose además en la carga de datos que tiene errores, pero además tiene, a mi juicio, una incorrecta estructura de recuperación de datos. Hay cosas que pesan lo mismo que otra cosa, que sabemos que de carga de trabajo no pesan lo mismo, no es igual. No sé, hasta no hace mucho tiempo, me corregirás tú, creo que las estadísticas me habían comentado, espero que no haya sido cierto, que no se contaban las interlocutorias de violencia familiar. No puede ser así. Si no se cuenta eso, estamos en el horno. Porque... No, pero me llegó el comentario de gente... No, pero nosotros cargamos la interlocutoria. No hace mucho tiempo, o se las tenía en una situación diferente a lo que cuenta una sentencia definitiva. Cuando una interlocutoria en violencia familiar, primero que es, en los hechos prácticos y para el trabajo, es la sentencia definitiva. Y aparte lleva un trabajo de carga horaria, carga humana. Genial, fenomenal. Además, la mayor cantidad, uno puede sacar 90 sentencias definitivas y 350 interlocutorios. A eso voy. Entonces, bueno, cuando no tenemos en claro cómo pesamos las berenjenas y las batatas, y es todo lo mismo, y todo se confunde, no podemos establecer cuándo un organismo trabaja bien y cuándo un organismo trabaja mal. Porque en muchos casos es muy posible que en la mayoría de los casos el problema de la saturación de los juzgados no sea de gestión, sino que no da más, Y el no dar más, ¿con qué se arregla? Con más juzgados, no con oralidad full time. Ni con proceso electrónico full time. Eso ya lo dijo Morelo en los años 70, cuando en los años 70 hubo una experiencia en la provincia de Buenos Aires de tribunales colegiados de instancia única, orales, para juicios de daño, juicios de familia. Esa experiencia se destruyó, cayó estrepitosamente. Si ustedes leen lo que escribe Morelo, Morelo que era un defensor al máximo de la oralidad y del trámite rápido, hoy Morelo estaría cantando de alegría con el proceso eficaz que le dictan de la Corte Interamericana. Él que habló todo el tiempo, que toda su vida habló de las tutelas diferenciadas, era de esto de lo que hablaba. Era de esto. Era de adecuar la respuesta al requerimiento, la jurisdicción de acompañamiento, todo eso, que, a ver, no era más que letra de Morelo. Hoy es jurisprudencia de la Corte Interamericana. A ver, creo que esto de la pandemia ha ayudado mucho en materia procesal, porque nos ha dado unas herramientas fabulosas. Sí, de prepo, sí, totalmente, pero sí. De prepo, pero creo que han servido, que se tienen que quedar y que son un viaje de ida. Yo creo que sí. El tema de poder contestar la mesa virtual y hablar directamente con el abogado, de poder usar el WhatsApp sin sentirse de que estaba uno violando la confidencialidad, es fabuloso. Está ganando en todos los casos de eficacia, en todos los casos. Pero sí, Guillermina, estoy de acuerdo, toda la eficacia, todo este modelo de eficacia procesal genera más trabajo, genera más trabajo. Porque hay que estar atento, pero a ver, gente, disculpen la autorreferencialidad.
yo no soy magistrado como ustedes, yo soy funcionario, soy secretario de una dependencia judicial, la Secretaría Civil de la Corte, donde también yo recibo reunido todas las materias del fuero civil, comercial y de familia. Y desde el primer día que yo me senté a cargo de esa secretaría, que fue por allá por el año 2008, quedé horrorizado cuando me entero que la secretaría que ahora yo conducía daba el mismo trámite a una cuestión de violencia de menores, una cuestión de una guarda preadoptiva, de un chico que estaba internado, al de una usucapión, una prescripción adquisitiva, de un interdicto de recobrar. Iban a la misma cola. Lo primero que hice fue hablar con el chico de mesa de entrada que lee las carátulas de los expedientes, y le digo, lo que dice algo vinculado con familia va en esta pila, y lo que no dice familia va en esta otra pila. Empezamos con eso. Si algo dice amparo, también va en la pila. No es tan difícil. Y empezamos a trabajar con otra manera de trabajar los expedientes que iban a la pila urgente. Porque ahí enseguida pedíamos informes de dónde estaban los chicos internados. Vos lo sabés muy bien, Guillermina. Hemos podido lograr, es más, muy modestamente, creo que fue debido a esa forma de trabajar que pudimos dictar, ciertas doctrinas del fuero de familia que surgen de este periodo de la Corte, como es el hecho de que cuando llegan los chicos a la Corte por recurso extraordinario con una sentencia de primera instancia y de Cámara confirmando la adoptabilidad, ese chico tiene que ser dado en guarda a guardadores del registro, una guarda cautelar, pero tiene que ser sacado de la internación institucional y transitar la instancia extraordinaria con una guarda de ese tipo. De hecho, hasta creo que se ha generado una movida de incluir una categoría de guardadores provisorios, porque yo sé, por supuesto que lo sé, la dificultad que es ofrecer la guarda de un chico a un guardador del registro diciéndole, este trámite está en la Corte. Ya lo sé, por supuesto que es muy difícil, pero hay muchos guardadores que están dispuestos. Y es más, yo siempre, como siempre, les digo a todos los jueces de familia, el juez de familia que tiene que dar esa cara frente a los guardadores, que me mande a los guardadores a La Plata, que yo le explico lo que implica el tránsito en la Corte, le explico las estadísticas de revocabilidad por la Corte de una sentencia confirmada en primera y Cámara. Yo puedo hablar con ellos. Y aún así, y eso ha funcionado. Y eso lo hemos hecho a partir, no hemos llegado a hacerlo de oficio, pero siempre hemos rescatado del expediente los pedidos de guarda cautelar para desinstitucionalizar a los chicos, ya sea de los servicios o de los asesores incapaces. Y ha funcionado, y viene funcionando. Y ya ahora los jueces, sé que ustedes lo hacen solos, Con lo cual, fíjense cómo esa es la forma de, en un organismo que venía trabajando de una manera, trabajar de otra manera. A ver, si el empleado, el despachante dice, doctor, acá, ¿por qué es el juicio? Porque el chico acaba de perder un ojo, no sé, y está en un tratamiento oftalmológico, no sé qué. Bueno, ahí habrá que ver, no podemos acompañarlo en esta etapa, aunque no quiera la cautelar. No sé, a eso me refiero, no es algo tan extraño, Pero bueno, entiendo que aún así es mucho más trabajo. Y bueno, sí, Guillermina, sí, es más trabajo. Sí. Bueno. Pero estoy convencido, y si lucho por esto, no es solamente porque quiero acatar la jurisprudencia de la Corte Interamericana, sino porque creo que es la justicia que yo querría tener si estuviera en esta situación. Si yo fuese un carente de recursos y tuviera que ir a la justicia porque se me amputó una pierna, bueno, quisiera tener rápido la prótesis, como le pasó a Camacho Acosta. Sí. Porque ya está rápido. Rodrigo, ¿pudiste solucionar los problemas técnicos ahí, operativos? A ver, si puedo leer, no sé si ahora sí te escuchamos bien. Rodrigo Mazón, soy del Juzgado Civil 7 de Mercedes. Quiero saber qué opina usted respecto de la notificación de los traslados de demanda por carta o documento. Si bien están prohibidos por el 143. Por un lado, el acceso a la justicia está garantizado, pero los abogados se encuentran con la realidad de que las oficinas de notificaciones están colapsadas. ¿Y de qué sirve el acceso a la justicia? Entiendo que así es la pregunta, ¿verdad? Hacemos una manito así, está bien. A ver, notificación de traslado de demanda por carta o documento. Este es imagino que es, digamos, el tema genérico de
formatos de notificaciones alternativos a la cédula de traslado de demanda. Yo he propuesto hasta notificar a través de Facebook. A ver, o sea, si es por coincidir. La forma de llegar al demandado en estas épocas es la que podamos. Es la que podamos. Es más, en algunos casos me decían que hasta tenían problemas con los carteros para hacer la carta documento, para que vaya un cartero privado a llevar una carta documento. Hoy, en circunstancias de aislamiento, y cuando, digamos, no podemos llevarle un papel al demandado que está en su casa, claramente, es con lo que se pueda, con lo que se pueda. Yo creo que todavía, cuestiones todavía mucho más débiles que la carta documento podrían utilizarse para notificar demandas. Un WhatsApp, si yo puedo mostrar que el destinatario es la persona a quien se dirige la demanda. Una red social, un mensaje de texto si tengo su teléfono, un mail. Después, todas estas circunstancias, si la parte no se da por notificada o considera que no se entera o que no valió, bueno, habrá que hacer todo un proceso para determinar la recepción de este tipo de mensajería. Pero se puede realizar la recepción, se puede probar la recepción de este tipo de mensajes. Si me permitís, Carlos, a propósito del comentario que vos hacías, yo tuve un caso, un amparo, una acción de amparo de salud. La obra social tenía la sede estaba cerrada y había un correo electrónico que todas las consultas se podían enviar ahí para proveedores, tenía uno y otro para los afiliados. Y bueno, cuando la cédula vino de vuelta, yo se le había ordenado notificar la medida cautelar y el traslado de la demanda en forma urgente y con habilitación de días y horas, vino informada. En función de ese informe negativo del oficial, hice un auto fundado, ¿no? Y con una opción alternativa, ¿no? Para notificar, y le ordené notificar a través de la oficina de notificaciones por correo electrónico a la obra social. Y bueno, la demandada no lo cuestionó. Si bien no le gustó mucho y se sorprendía del modo de notificación, ¿sí? Pero, digamos, como dice Carlos, digamos, la finalidad, el propósito es poner en conocimiento del interesado la resolución que lo afecta. Así que no es más ni menos que eso, ¿no? Y bueno, así es. En este contexto tendríamos que buscar, digamos, la mejor manera, ¿no? De poder llegar a... A ver, en épocas de pandemia, a la cuestión de la eficacia se le suma la cuestión de la posibilidad. Hoy el proceso electrónico, como nos consulta Rodrigo, el proceso electrónico en la provincia de Buenos Aires está regulado por acordadas de la Corte. Y en un 75% de los casos dice cosas o manda hacer cosas por los funcionarios y por los magistrados que están en contra de lo que dice el código. Directamente en contra. Uno de esos ejemplos es la forma en que yo tengo que construir la sentencia de la Corte de Buenos Aires. El código dice que yo tengo que ir con una carpetita, con 2 ejemplares en papel, al acuerdo, los jueces me van a preguntar qué dice, la van a leer, la van a firmar, me la tengo que llevar, la tengo que una vez firmar yo, la otra, una copia poner en el registro y la otra poner en el expediente. Bueno, nada de eso ocurre. Hoy no hay ni reunión de los jueces real, no hay ni firma manuscrita y ante mí de nada de esas cosas. Es todo digital, por acuerdo virtual, no hay registro, más el registro es la incorporación al sistema Gusta de la sentencia. Con lo cual, lo que regula la acordada de creación de sentencias de la Corte va en contra de lo que dice el Código Procesal Civil y Comercial. ¿Por qué vale? Si está en contra del Código, porque es eficaz. Y en realidad hoy, como decíamos recién, más que eficaz, es lo único posible. Hoy es la única forma que habría de trabajar de esta manera. Y si la única forma de notificar la demanda, como dice Leonardo, es mandar un correo electrónico, hay que mandar un correo electrónico. Hay fallos en la Cámara de La Plata muy interesantes que explican cómo no afecta el acceso a la justicia, la notificación vía carta documento. Que no afecta, digo, el derecho de defensa del demandado. Claro. No veo cuál es la afectación, pero bueno. Además, en todo caso, tiene para plantear una nulidad. Y se verá, pero todo lo que sea que nosotros... Y la pregunta del tipo va a ser, a ver, ¿usted se enteró o no se enteró, señor nulidicente? Y si dice, sí, me enteré, pero no, se enteró, ya está. Exacto. Sí. Ya está. Así es.
¿Alguien más desea hacer alguna pregunta al doctor Camps? No sé, Rodrigo, si... Y si no saben dónde ubicarme, me mandan un correo electrónico y saben, pregunto. Estoy en todos lados, buscan en las redes. Dentro de poco está TikTok, voy a tener. ¿No? Bueno. ¿No? ¿Cerramos? ¿Ya? ¿Sí? ¿Nadie desea hacer ninguna preguntita más? Si hay alguno curioso pero tímido, sabe que me puede escribir en las redes. Sí, está Fernando, apareció Fernando. Bueno, Carlos, permitime, bueno, estimado y querido doctor Camps, desde el instituto quiero agradecerte tu tiempo, tu excelente predisposición, profesionalismo, dedicando tus altos y sobrados conocimientos jurídicos en el análisis de los fallos y jurisprudencia acerca de la justicia eficaz, acompañándonos en nuestra tarea noble y diaria, cuyo propósito y finalidad no es otro que más ni menos que la formación académica de los operadores del derecho. Así que desde acá, muchísimas gracias, Carlos, y bueno, hasta la próxima, y bueno, muchísimas gracias por haber aceptado este desafío. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo. Muchas gracias. Bueno, hasta la próxima, Carlos. Hasta luego.